Esto es La Nave TV, mi nombre es Diego Bardales y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Siempre estamos con los invitados de lujo aquí en La Nave TV y después de 2 semanas de asimilar muchas cosas, pensar en los destinos del Perú, hoy toca hablar de poesía. Y qué mejor que con Julia Wong, lo veníamos anunciando ya en la publicidad. Por cierto, este programa está en diferido, por lo que no podrán hacer comentarios como usualmente lo hacen, debido a que Julia se encuentra en Portugal y por la diferencia horaria no queríamos incomodar tanto, molestar su sueño, ¿no? De todas maneras, gracias por la deferencia, Julia, y bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Buenas noches, televidentes o espectadores de la Nave TV. También los he venido siguiendo en sus episodios tan simpáticos y sobre todo tan preocupados por la cultura en el Perú, en el espacio latinoamericano o las personas que quieren seguir las producciones de estos cerebros tan inquietos y creativos. Buenas noches, Lima. Julia, han habido 2 acontecimientos editoriales del año pasado que tienen que ver contigo, ¿no? En primer lugar, la publicación de tu poesía, de una antología de poesía, donde reúnes los poemas desde 1992, si mal no recuerdo. No sé si ello te ha hecho analizar un poco o has vuelto a algunos textos, en todo caso, para reflexionar de cómo ha evolucionado tu obra desde tu libro Historia de una gorda hasta hoy. Bueno, siempre hay una evolución porque en el paso o en el camino que vamos tomando, como dijo Heráclito, nunca nos mojamos los pies en el mismo río, el agua sigue corriendo, el conocimiento es un caudal importante y sobre todo la interpretación de ese conocimiento. Las variables que tenemos los escritores a medida que vamos avanzando en el camino se multiplican. Los algoritmos donde nosotros empezamos a tener diferentes vertientes que confluyen para que haya un proceso creativo importante, dejan de ser, pasan de ser básicas o primarias para convertirse en complicadas ecuaciones donde confluyen, como repito, muchas otras cosas que vamos asimilando a medida que vamos leyendo más. Estas variables de las que hablo, variables de conocimiento, no solo tienen que ver con estas lecturas que todos asumimos como parte importante o primordial para seguir en la escritura, sino también el quehacer comunicativo, los diferentes soportes, tanto virtuales como reales, las conversaciones, los medios de comunicación, las diferentes artes, todo eso coadyuva para que en el discurso literario haya una forma muy personal de asumir el discurso poético o la propia producción. Entonces sería imposible que en tantos años desde que empecé a escribir Historia de una gorda, cuando tenía miedo, literalmente miedo de mi primer poema, creo que ese miedo lo debes conocer tú, Diego, cuando uno se sienta con el lapicero y dice me va a caer la historia de la humanidad encima cuando vean que yo probablemente no soy tan buena poeta como mis admiradas poetas. En esa época yo admiraba mucho a Sylvia Plath, de las norteamericanas, admiraba mucho a Else Lasker Schuller, que era una poeta alemana, y en Lima, por supuesto, digo admirábamos porque creo que era lo que tenemos en común muchas poetas peruanas es admirar a Blanca Varela y a Rocío Silva Santisteban. Entonces yo me sentía tan corta y tan pequeña ante tremenda producción poética de estas mujeres que cuando yo leí Historia de una gorda por 20ª vez yo decía, mejor lo quemo. Mejor quemo este libro porque yo nunca voy a llegar a decir siquiera un verso memorable como estas mujeres. Pero no sé si ha sido la suerte o la desgracia que no me dejó quemar el libro, lo publiqué y seguí escribiendo durante 23 años, ¿no?
Ahora, que yo te pueda decir soy una gran poeta, no lo siento porque hay poemas que leo y digo, acá hay un gran esfuerzo, y hay poemas que leo y digo, ¿por qué escribí esto? ¿No? Entonces, no creo que la producción poética de nadie, salvo quizá Emily Dickinson, haya sido más o menos un producto elaborado de tal manera, con tanta perfección y con un ímpetu místico que ha llegado a las manos del lector como una joya, como un diamante pulido. Creo que los seres un poco más comunes como nosotros pasamos por subidas y bajadas, valles, montañas, por un camino muy difícil en la búsqueda primero de una voz realmente propia y después de saber discernir entre nuestras influencias y entre lo que nosotros realmente queremos decir. Me parece un camino muy duro el de la poesía, muy duro. Y no Bueno, siento que me paro en ninguna parte. Y siento que sigo haciendo ejercicios para poder decir alguna vez, esto es un poema memorable. y justamente tienes varios en esta antología que quiero mostrar aquí. Un libro que se ha publicado bajo el sello editorial Gafas Moradas el año pasado, ya lo venía diciendo, es la antología de Julia, que reúne sus principales poemas desde 1993 hasta el 2019. Hay algo interesante. La gente que nos conoce sabe que somos muy amigos, que coorganizamos un festival juntos. Entonces yo con esta dispersión propia de la amistad he obviado un poco lo que es tu biografía. No he dicho, por ejemplo, tus credenciales. Ahí, por ejemplo, de alguna manera soplándome el cintillo, me está indicando que eres tanto escritora como gestora cultural. Que Julia Wong es una poeta tuzán, que es una viajera impedernida. Yo creo que ese devenir, ese transcurrir en tu vida de tantas actividades que has realizado, ha permeado un poco lo que has venido escribiendo, ¿no? La vida se mete un poco en la escritura. ¿Qué tanto de eso sientes que podríamos ver cuando nos acercamos a un poema de Julia Wong? Bueno, mucho, ¿no? Si bien es cierto, no es autobiográfico en el sentido de cronológico, en el sentido también de tratar de construir una crónica vivencial de mi propia cotidianeidad o de mis funciones vitales dentro de una historiografía. Hay aspectos biográficos en el sentido de ser Tuzán, por ejemplo, que es una cosa muy genética, ¿no? Del ADN que sí me ha marcado. Que yo sé que hay gente que el ADN no la marca tanto como a mí, ¿no? Tengo hermanos del mismo padre y de la misma madre que no sienten que esta combinación de ser chino-peruano sea muy especial, ¿no? Es como, para ellos creo que es como una combinación como haber sido andino, danés o hindú y Pakistán, o sea, no tiene gran relevancia. En cambio, para mí fue como que yo nací con 3 cuchillos en el corazón, yo siento eso, ¿no? Que tener algo de chino y peruano era como un tatuaje, que yo venía ya como una marca registrada que yo tenía que dar a conocer de alguna manera en mi paso por la vida. Entonces, primero, asumir la identidad genética o cultural de la manera en que yo la he asumido, quizá tenga que ver con mi producción artística, pero no necesariamente es una marca identitaria para una etnia en sí, ¿no? No son los rasgos que todo el mundo va a asumir como comunes, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas cosas que todos los tusanes compartimos, hay cosas que yo he vivido que nadie ha vivido, por ejemplo, que desde niña he viajado mucho, ¿no? Y que tenía un apego o un cariño o una ternura especial por mi padre y que mi padre no hablaba el idioma de mi madre, ¿no? Son variables que hacen que la construcción de mi propia gramática existencial sea diferente a la de otro poeta, ¿no? El lenguaje, por ejemplo. Cómo aprendes el lenguaje de los seres que te crían, que te quieren, que te forman.
Y otra cosa que me marcó mucho fue cuando me fui a vivir a Alemania y tenía 16 años y estudié el último año de colegio allá con una familia que hablaba alemán y asumí el alemán como una segunda lengua materna, ¿no? Entonces eso también me marcó de una forma que yo no creo que a otros niños les marque otro idioma. La misma promoción mía de la AFS que viajó por el intercambio a Estados Unidos o a otros países, creo que no tuvo la experiencia que yo tuve con mis padres alemanes, ni con la lengua. Creo que la gente que aprendió el inglés lo asumió como una herramienta económica, ¿no? Todos los que aprenden inglés para sobrevivir en el mercado, la globalización, o porque el inglés es un tool, es realmente un instrumento para vivir en el mundo, ¿no? Pero para mí el alemán iba por otro lado, ¿no? De que no necesitaba alemán para vivir en el mundo, necesité el alemán para vivir la vida, ¿no? Para crear, creo, una experiencia vital, más que una la economía está dentro de la vida, pero sí sé que mi experiencia fue diferente. Y creo que eso ha marcado mi escritura, ¿no? Totalmente. No, Y, ju- no, y ju- no podría separar la escritura de la experiencia en Alemania y de la experiencia de haber tenido un padre que no hablaba bien castellano. Justamente esa pista que acabas de mencionar la podemos advertir cuando vemos poemas en alemán, poemas en inglés, poemas en portugués, además, que recorren varios de tus libros, que no es un afán de pose, de creerse la poeta bacán, aquella que habla en lenguas, ¿no? Sino que hay una experiencia vital ahí, ¿verdad? Que esos poemas, en cualquier circunstancia, hubiesen tenido que escribir de esa manera, por más que el grueso de tu poesía se haya escrito en español, por ejemplo. Sí, yo sí creo que eso del multilingüismo, que no es del todo multilingüismo, porque no es que yo escriba el poema completo en el otro idioma, ¿no? Son esas frases como que interfieren dentro del castellano, es como ha sido la vida dentro de la hispanidad, porque soy hispana, o sea, por más que me encante hablar alemán y ahora quisiera hablar mejor portugués, pero a veces ya creo que el cerebro también se arruga después de los 50 años, soy hispana, o sea, mi lengua materna es el español. Entonces, todas estas demás lenguas o ¿cómo se puede decir? Esta glotis polivalente ha ido interfiriendo de maneras disímiles y de maneras divergentes en distintas etapas, sin que yo te diga, yo soy bilingüe de nacimiento, ¿no? Yo creo que soy multicultural, porque sí siento que es más la cultura que vive en mí que las lenguas, y que a través de las lenguas he querido traducir un poco esas culturas, esas formas culturales, llamémoslas así, ¿no? Que en lugar de enloquecer en un solo espacio donde me digan, esto no se hace en este país porque eso es locura, yo he preferido vivir en un espacio neutro donde yo pueda tener todas esas cosas como legítimas, donde no se vea muy raro que yo tenga estas diferentes identidades, ¿no? O formas de ver el mundo. Justo ahora vino una amiga portuguesa a saludarme y me dijo, una de las cosas que nos permitimos los portugueses que no se permiten otras culturas es que tenemos muchas formas de ver y nos cambiamos, y Pessoa lo legitimó, ¿no? O sea, el hecho que tú un día veas la vida de una forma y el día siguiente de otra, ¿no? Y la construyas desde esos mundos y durante toda la vida es muy pesoano, pero es también muy personal, muy multifacético, como dice la palabra, no tiene muchas caras. Carlos Drummond de Andrade tenía un verso que decía que cada palabra tiene miles de frases secretas. Entonces, si asumimos eso como la verdad del lenguaje, también que vivimos en una anarquía total, ¿no? Pero nos saldríamos de todo el monoteísmo, de todas las formas de ver la cultura unívocamente desde un solo lado, y estaríamos en un constante conflicto con el otro, ¿no? Porque ahí sí habría una locura desquiciada. Entonces necesitamos una especie de ley generalizada que nos humanice y nos diga, ya, está bien, te puedes hacer todo lo loco que quieras en la literatura, pero a la hora de comer, de pagar tus cuentas, tus impuestos y de ser un ciudadano y de decir la verdad, hay algo objetivo, ¿no? Entonces hemos llegado a ese pacto en la humanidad. O sea, todos locos, todo lo que quieras, hacemos miles de películas, creamos miles de universos, pero a la hora que nos sentamos
a compartir con el prójimo, tenemos que tener un lenguaje común. Y no me refiero a una lengua, ¿no? O a un idioma, me refiero a una verdad objetiva que significa qué es la humanidad, qué vamos a respetar en conjunto, qué vamos a llamar bien, qué vamos a llamar mal, qué cosa es ético, qué cosa no es ético, ¿no? Entonces, son aspectos de la vida que a veces confluyen en la literatura y a veces no. Y yo sí creo que la literatura es el espacio donde todo es posible, todo confluye, más que el cine, más que otras artes, ¿no? Bueno, a propósito de esta reflexión que has comentado sobre tu visión del mundo tan interesante, sobre este multiculturalismo, digamos, hay un concepto muy bonito que emplea Ana Laferranderí en el prólogo de tu antología, en la que ella refiere que Julia Wong tiene una voz poética de arraigos múltiples. No estás desapegada, sino que tienes arraigos múltiples. Estos arraigos múltiples tienen que ver, además de la lengua, con los viajes, la experiencia de los viajes, que era algo que mencionamos al inicio. Y por cierto que ahora te encuentras en Portugal, has vivido en México, has vivido en Argentina, en Alemania, en Chepén, en Lima, claro. Sin embargo, hay algunos poemas donde se siente una carga, digamos, potencialmente territorial, claramente marcado en Tequila Prayers, por ejemplo, ¿no? No sé si recuerdas que cuando yo leí ese poemario te dije, Julia, en este libro tú has dejado el alma. Y era pues porque habías vivido una experiencia compleja allá en México. Estuviste un año viviendo allá y al volver publicas este tremendo libro. Yo creo que a veces, aunque trate de negar la territorialidad y estas cosas de la patria, hay una identidad que sí te marca y es más que nada por lo que tú has creído, creo. Ahí a donde has puesto donde has puesto tu mayor fe, ahí cuando has dicho, parece que ese libro te quitó el alma, ahí donde te han sacado, disculpa la expresión, te han sacado la M, ¿no? Ahí donde has sentido que te ha dolido todo, creo que hay una especie de patos en la creación, patos con P-A-T-H-O-S, de la creatividad, de la etimología griega, donde la creatividad cambia y deja de ser la palabra como ornamento o la retórica por la simple retórica, sino que hay una mística con una conexión más allá de lo humano, donde confluye territorio, lo sagrado, a lo que cada poeta llama lo que es sagrado, lo profano, y cómo hace los cortes especiales a través del lenguaje para confluir en el poema. Y creo que ahí, más allá de la maestría del autor, que es el poeta, hay una conexión muy importante con la espiritualidad y con valores que van más allá de la ética mundana. Yo sí creo que la poesía es un arte mucho mayor. O sea, que se necesita suena un poco religioso, pero que se necesita una cierta pureza de espíritu para conseguir esas alturas a través del lenguaje. Bueno, ahora escuchándote se me viene a la mente algo que decía siempre Juan Carlos Mestre, que él propugnaba que no se puede escapar de un poema, de escribir un poema, si no se resulta en una mejor persona. ¿Crees que es así? ¿Lo ves así? No sé si una mejor persona, porque estaríamos hablando también esto de nivel humano y de lo que se llama persona. Por ejemplo, a Bukowski se le niegan muchos aspectos bondadosos o amables de su personalidad a través de una poesía que parecería machista, misógina. Bueno, en esa época no había el discurso de género como ahora, pero yo no veo eso, ¿no? Yo creo que la poesía, al margen de ser políticamente correcta, que no creo que deba serlo, es
es una limpieza del alma, ¿no? Que va más allá, que hay otros, ¿cómo te puedo decir? Otros canales, otros conductos que se juntan o se disrumpen en el momento de escribir poesía. Entonces creo que los críticos de literatura, cuando pecamos de querer ser políticamente correctos, no entendemos realmente el mensaje o la construcción poética o el discurso poético del autor. Es muy complicado criticar poesía, ¿no? Yo no sé lo que ha dicho Juan Carlos Mestre. Creo que he leído poco a poesía de él, algo, La bicicleta del panadero, creo que tiene un libro que lo presentó en Lima y leí algunos poemas y me pareció interesante, pero no es el poeta que a mí me gustaría, que yo te digo ahora, yo me encanta Mestre, a mí me gusta Watanabe y soy fan de Watanabe, me gusta Antonio Cisneros, y no porque sean peruanos, ¿no? Me gusta Januzzi, Joaquín Januzzi de Argentina, me gusta el Teuco Castilla de Argentina también, y muchas mujeres latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, también no sé si siempre que me hablan, oh, ¿cómo empezaste a escribir? Y yo cuento que a mí me avergonzaba contar que a mí me encantaba Gabriela Mistral, pero no tienes idea cómo me encantaba, pero hubo unos años en que yo sí podía esconder que a mí me había gustado Gabriela Mistral, no lo decía porque decía, ¡ay! Van a decir que a mí me gustaba la maestra de primaria y encima chilena, que dicen que los peruanos no quieren a los chilenos. O sea, yo entraba en un conflicto porque a mí me gustaba Gabriela Mistral, hasta que muchos años después digo, a mí qué me importa lo que digan, ¿no? O sea, la pura verdad es que a mí me formó esa mujer porque a mí me hacían llorar sus poemas de niña, ¿no? Entonces, y yo sé que ahora poquísima gente llora con los poemas de Gabriela Mistral. Hay un discurso de violencia en la palabra, especialmente adquirido del discurso anglosajón y de la poesía anglosajona norteamericana, que es las poéticas del yo, donde hay una desnudez de un yo violentado por el capitalismo, que eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, le hablas de la ternura de Gabriela Mistral y dirá, pues esta señora estaba, no sé, ¿no? Haciéndose los rulos, ¿no? Cuando Gabriela Mistral era combativa, pero hasta no sé, ¿no? Una de las mujeres más combativas de América Latina. Entonces, hay épocas donde tú asumes guías espirituales a través de otras lecturas. Y hay épocas donde no sé, jalas de donde puedes, ¿no? De todo tipo de poesía, de las traducciones, hasta de las malas traducciones. Y me acuerdo que cuando era chica, en esa época también de la ruptura del padre chino, yo no quería saber nada ni de los asiáticos. Para mí eran todos unos tontos que solo querían hablar de la luna y de no sé qué y del río y yo quería saber otra cosa. Entonces, creo que las influencias espirituales a través de la lengua son muy particulares y dependen del tiempo, la cronología y las variables que tú tengas para necesitar determinadas guías y asumirlas, ¿no? No hay no solo es lo canónico lo que importa, ¿no? Has mencionado a Gabriela Mistral como la poeta, digamos, que te hacía llorar, que te hacía conmover en tu infancia. ¿Cuál era ese homólogo, digamos, en tu juventud? ¿Qué poeta en tu juventud, digamos, que te iluminaba? Lucho Hernández. Cuando llegué a Lima, a mí me rompió la cabeza Cisneros, más Lucho Hernández. El único libro y primero que robé fue el Box Horizon. Hicimos campana con unos amigos de la Cato, que no digo sus nombres, pero ahí yo me robé el Box Horizon, ese libro que tiene el cuestionario de Nicolás Yerovi al final. Es que tú ves ese libro, creo que lo tengo hasta ahora en Lima, está rayado por todas partes. Porque para mí decía, si alguien ha escrito eso, ya lo dijo todo. O sea, era así la genialidad por la genialidad. Lo amé, bueno, lo amo, pero en esa época fue así como 2, 3 años que dormía con el libro, literal. Justamente a Lucho Hernández. Muy bien, y ahora felizmente tenemos a Peso Pluma, que es una editorial peruana muy buena, ya tengo toda la colección. Que viene sacando su producción continuamente, ¿no? Todos estos libros que son muy artesanales, porque sabemos bien que Lucho Hernández tenía sus poemas disgregados en cuadernos, no tenía un volumen, digamos, propio de un poeta oficial, ¿no? Pero justamente ahí está su mística, ¿no?
Dime, Julia, has mencionado a tu grupo de amigos de la Católica, sabemos que estudiaste literatura en la Católica hasta hace muy poco, pero también tú tuviste más bien una formación en la Universidad de Lima, estudiaste Derecho, avanzaste mucho en la carrera, pero yo recuerdo que, por ejemplo, siempre me has hablado de esta generación poética que se formó en la Universidad de Lima y los amigos que hiciste ahí, me dijiste que hasta hoy te acompañan, son muy entrañables. Aparte de la amistad, de ese recorrer que han tenido juntos, en el tema afectivo, la literatura cómo ha iluminado esa época en la Universidad de Lima. Bueno, nos salvó, ¿no? Éramos chicos muy inquietos y que éramos divergentes, creo, en comparación a la gran mayoría que asistía a la universidad y no estaba interesado en el arte, ¿no? Yo realmente agradezco haber compartido esos años con Rocío Silva, Mario Velatín, Claudio Baschu, Gustavo Calle, Alberto Servat, incluso Jackie Fox estaba en el taller, creo, y estaba Beto Ortiz también, imagínate, en algún taller creo que pasó Beto por allí, pero más que nada Rocío, Mario y Alberto, ¿no? Y ellos, o sea, nos conformamos, ¿no? Hace poco visité en Madrid a Gus Gracie, que tiene una producción artística inconmensurable, es un monstruo en la creatividad. Pasó por la Escuela de Artes de Londres, pero él escribía antes de ser pintor, que es ahora, y tiene una productora que se llama Fat Art. Él escribía y le habíamos puesto el fértil, porque sin mentirte escribía 10 poemas diarios. Wow. Tenían cuadernos y cuadernos y cuadernos, solo que como era así medio Bukowski y hablaba de las musas y de las chicas, y yo lo que menos me importaba en esa época era, no es por nada, no es que era asexuada, pero yo, imagínate que en Morir por Lucho Hernández o por La Ternura, yo tenía así como un espectro totalmente diferente al quererme, ¿no? Embaucar en relaciones afectivas muy carnales, ¿no? Entonces, el de Gustavo era un mundo aparte, pero lo que a mí me fascinaba era su capacidad de producción, o los dibujos a tinta china de Alberto Servat, que dibujaba a todas las divas de Hollywood y a muchas de sus amigas en la Universidad de Lima, que tenían una belleza admirable, y las dibujaba en tinta china a medida que escuchábamos las aburridas clases de derecho, ¿no? O los poemas de Rocío Silva, cuando publicó La mujer de Antonio Mejía, o ganó el COPE, creo, con Asuntos Circunstanciales, y yo decía, qué bendecida soy de compartir con esta gente, ¿no? O cuando Mario Velatín sacó Las mujeres de sal con Lluvia Editores. Entonces, era una época de ebullición, donde estábamos estudiando Derecho porque no nos quedaba otra, en una universidad donde no importaba el arte, pero habíamos hecho un taller donde todos éramos así multiproductivos y andábamos en una ebullición en pleno toque de queda y sin miedo que nos pongan una bomba cuando pasara el Enatru. Ahora que Pablo Salazar Calderón ha sacado este libro del Enatru, me hace acordar mucho a mi época. Yo digo, pero si Pablo debe haber estado chiquito, ¿no? Ni siquiera, no sé si había nacido en el 82, pero esa es la época donde nosotros literal nos colgábamos del Enatru. Y si se te pasaba uno, ya no había cómo llegues a la universidad, ¿no? Porque no era que había como la combi que pasa una y había otra. O sea, pasaba el Enatru a las 7 y si no hasta las 7:30 y ya te perdías la clase, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la escasez en la que vivimos y ¿qué te digo? La superproducción de creatividad o la ebullición creativa que tuvimos la suerte de vivir y que gracias al destino, a Lima, a la confusión peruana y al caos que todavía vivimos, si algo no he perdido es la admiración y la amistad por Rocío, por Alberto y por Mario, ¿no? Y por Gustavo, entrañables. Y uno más, un fotógrafo, se llama Carlos Paz, Charlie Piz, que trabaja también, creo, en una universidad en Perú y tiene una productora, gran fotógrafo, gran productor de videos, de spots publicitarios, pero también un súper fotógrafo. Entonces, yo la gente que más admiro realmente es de esa época, ¿no?
también por la solidaridad que hemos continuado a pesar de los grandes obstáculos, tanto económicos como de la distancia, ¿no? Y es inolvidable y es entrañable también. Bueno, y esta evolución que tú bien has descrito hace un momento, se ve reflejada también en la inquietud que tú tienes hasta ahora por adentrarte en diversas voces, no solamente poéticas, sino artísticas en general. Quienes te conocen sabemos que has llevado clases de piano, le has metido ahí a la guitarra, te gusta cantar, has incursionado también en la pintura con el buen Carlos Chong de maestro y guía. Entonces, esta confluencia de artes, siempre estar inquieta, deviene de la búsqueda de una sola voz. De repente esto que quieres expresar en la poesía es algo que también quieres expresar desde otras disciplinas. No sé, de pronto. Yo creo que son canales distintos, ¿no? Es como, es muy, son diferentes canales, diferentes medios y diferentes mensajes. Y creo que tengo la suerte de que me guste, que no soy buena pintando, no soy buena tocando piano, eh, pero que te permiten hacer un trabajo interior muy importante. Yo creo que al final sale todo en la escritura, ¿no? Que es ¿cómo te puedo decir? El trabajo mayor, el del lenguaje, que todo lo demás está como auxiliar allí, ¿no? No podría yo siquiera intentar decir que yo sé pintar o que yo sé tocar piano. Sería mentir. Y tampoco va por ahí, ¿no? Creo que son cosas que ayudan, ¿no? Es como que no sé, como la medicina alternativa, ¿no? Como que tienes la medicina principal, pero y que tienes otros canales que te ayudan a que la medicina principal logres el efecto que realmente quieres, ¿no? Yo lo que sí creo es que uno debe tratar de entender las otras disciplinas artísticas, tratar de entenderlas, porque meterse de lleno a todo es casi imposible en una vida. Tendríamos que regresar al Renacimiento y entregar el cuerpo y el alma al universo para que el universo se haga cargo de hacernos múltiples canales de un ser mayor que se expresa a través de nosotros en el mundo o en este plano, ¿no? Pero es difícil, es bien difícil. La gente que se entrega a un solo arte ya es difícil, y que te entregues a varios tienes que haber sido bendecido de una manera, creo que un poco espectacular. Tienes que haberte ganado muchas vidas, como diría un buen budista, ¿no? Sin embargo, dentro de la literatura tú sí has incursionado por varios géneros, ¿no? Has escrito cuentos, has escrito novelas, poesía en mayor cantidad, por cierto, pero tienes pues novelas importantes como Mongolia, aquello que perdimos en la arena, este cuento para mí, el que publicaste con borradores de chiquito que me encanta a mí, del que siempre te hablo, se me fue ahora el nombre, pero Bocetos para un cuadro de familia. bocetos ¿Ese? para un cuadro de familia, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces en literatura sí has experimentado bastante e incluso has intentado invitando, por ejemplo, ahora en este caso del poemario Sopor, has invitado a Gonzalo Macalupo para ilustrar algunos de tus poemas. Y es que, si bien es cierto, es difícil adentrarse con la rigurosidad necesaria a todas las artes que nos gustan, me parece que sí hay en ti, por ejemplo, una conciencia de que en algún momento es necesario que estas artes confluyan, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Es como el gran director de cine que supongo que para hacer su gran ópera, su gran producción, ¿cómo te puedo decir? La gran finale de su obra ha tenido que pasar por 20 pequeñas producciones o por muchos grandes esfuerzos de hacer un arte mayor, ¿no? Es una cosa orquestada meter diferentes aspectos del arte en uno solo. Y creo que en ese poemario con Gonzalo es bien importante la gráfica porque un poco que te diseña lo que es salir, lo que podría llamarse un adulterio, ¿no? De acuerdo a la monogamia o a la ley,
la palabra adulterio viene de la ley mosaica, no viene ni del hinduismo ni del taoísmo, donde hasta se permite el poliamor, ¿no? O la poliandría, o lo que se pueda llamar en las vertientes de la sexualidad del en el Islam, por ejemplo, que un hombre pueda tener varias mujeres, ¿no? Esta idea de la monogamia en el cristianismo ha hecho que haya un determinado parámetro dentro de la construcción de la familia y de lo que es el adulterio, ¿no? ¿Qué es adulterar? Es salirse de la ley. Y lo que hace Gonzalo a través de las gráficas es mostrar un erotismo mayor a través de ese camino fuera de la ley, ¿no? Que sin esos dibujos quizá el libro no tuviera ¿cómo te puedo decir? Esta textura latinoamericana, un poco, ¿cómo se podría llamar? Desdibujada y a la vez dibujada en lo que es un nuevo erotismo o una nueva manera de ver el mundo y no es necesariamente marginal ni antiética, sino que es parte de toda una construcción cultural. Y eso es lo que yo quería hacer haciendo un poemario que fuera tanto en español como en portugués, porque el portugués pareciera, muchas personas dicen que es parecido al español y no lo es, y también ahí hay un juego con como adulterar una lengua, ¿no? Que no estás Es una adulterando. lengua muy sensual, además, ¿no? Siempre me ha Sí. parecido eso. Entonces No, yo súper quiero jugar gratificante. con todas esas texturas, ¿no? Con todas esas construcciones mentales que te dicen, esto es así, esto es lo riguroso. Y todo como moviéndolo un poquito para un lado o para el otro, cambia totalmente esa percepción, dándole otra sonoridad, dándole desdibujando el espacio, poniéndole ¿cómo te puedo decir? Un animal al acto humano del placer, ¿no? Entonces, todas esas cosas adulteran la idea de un triángulo llamémoslo, de la Sagrada Familia, padre, madre, hijo, ¿no? Entonces, toda esa adulteración es todo un nuevo erotismo en lugar de decir que es un pecado, ¿no? O que está mal del lado ético cristiano. Creemos que con esa conjunción de elementos sin duda has logrado un resultado solvente. Me comentaste antes de salir en vivo que no tenías el poemario a la mano. Sin embargo, yo sí quería permitirme leer. Vas a disculparme. Yo sé que no lo voy a hacer como seguramente tú lo hubieses hecho, pero quería leer el poema 10, El anfitrión de la duda, que justamente expresa este erotismo del que venías hablando. El anfitrión de la duda. Mírame al cerrar el menú. No pretendas un adiós inteligente. Pon el tenedor a la derecha. Finge el hambre. Por cierto, el hambre empieza por la izquierda. Dos almas que enfrentan a sus platos vacíos se dejan envolver por el pasado. Cenar frente al hombre que has amado es un ritual extraño. Desdoblamos las servilletas sobre las rodillas. Presiento que recuerdas cuando yo abría mis piernas bajo la mesa carmesí. Tú estirabas la pierna más poderosa, la tensión del anhelo, si se resbala algún cubierto. ¿Quién de nosotros se agachará a recogerlo? Es un poema muy intenso, ¿no? Y da justamente esta imagen de la sensualidad y del erotismo que de pronto podría concentrar el espíritu del libro. Ensayo sobre el adulterio es un libro que ha sido publicado por Editatú Editores aquí en Perú. Seguro se consigue comunicándose con José Carlos Alvariño, quien es quien dirige este sello editorial. Bueno, finalmente hay algo que no quería dejar de lado y es este vínculo familiar que tú expresas en tu poesía. Sin duda hay presencias muy importantes en tu vida. En la literatura se privilegia bastante la figura de tu madre y la de tu hija. La maternidad es algo muy importante, muy fuerte, ¿no? También se habla de tu padre, claro.
No se puede dejar por alto eso, pero ¿tú crees que atendiendo estas presencias y esta circunstancia que es la maternidad, esta condición, se podría hablar de una poesía femenina de alguna manera? Bueno, la maternidad una característica importante del ser femenino, ¿no? No solo culturalmente, sino biológicamente, es lo que te diferencia puede ser por knockout de cualquier otro género, ¿no? Si bien es cierto, los hombres pueden cambiarse los órganos y convertirse en otro género y también pueden asumir una maternidad no biológica a través de la adopción, creo que hay cosas inherentes al cuerpo que no se pueden cambiar. Y, y habemos mujeres tanto de género como de pensamiento y de posición cultural, social, económica, que, que estamos marcadas por ese rasgo tan importante de la maternidad y queremos que se sienta en nuestro paso por el mundo, ¿no? Yo creo que los últimos 10 años han disminuido este tipo de discursos donde el cuerpo maternal era tan importante porque la maternidad ahora es posible a muchos otros niveles. La maternidad es posible por los hombres, la maternidad es posible por cualquier otro ser que quiera asumir ese rol maternal por otro ser, y no necesariamente, como repito, biológica. Entonces, ha dejado de tener la importancia que tuvo para mi generación, ¿no? Aparte, yo no sé si crees en los astros, yo soy Tauro y creo que las Tauro tenemos esto de la maternidad encima por partida doble, así como tatuado, ¿no? En la piel, y queremos que se sienta que si fuimos madres fue porque quisimos y quisimos que nos duela y tuvimos todo un, un paso, no, un camino recorrido que no es igual a otras personas asumiendo su maternidad, ¿no? O sea, es como que hay un, un volumen mayor. Es como que a esa canción de la madre por los Tauro y la gente que nacimos en los 60 suena así en 8, ¿no? Es como que le hubiera subido un poco el volumen y queremos que se escuche, ¿no? Y te lo digo que no solo soy yo, porque de varias amigas mías, poetas o personas que he conocido que tienen estas particularidades que son Tauro y más o menos en la generación 60 y 70, tenemos esa necesidad de convocar muchos elementos de la maternidad, tanto biológica, de haber mantenido un ser dentro de nosotros, como haberlo sostenido a través del tiempo en su etapa evolutiva. Entonces, por supuesto que se va a notar en el discurso poético o en la creación literaria, por supuesto. Tu madre, Julia, a quien tuve el gusto de conocer, representa también en tu poesía un personaje muy fuerte, ¿no? No sé si ella siempre tuvo esta característica de representar un personaje poetizable en tu propia imaginación, dentro de tu propio imaginario. Ahí creo que eres un poco injusto cuando dices que hablo más de mi mamá que mi papá. No, yo no creo. Yo he sido muy pegada a mi papá. Lo que sí, mi mamá era muy fuerte. O sea, mi mamá era un ser humano de una fuerza superior. Yo lo veo, ¿no? O sea, no solo porque era mi mamá y tenía un respeto y admiración importante por ella, sino porque en comparación a otras mamás, o sea, lo que yo he visto de mi mamá era de una persona que tenía las agallas y el coraje que yo no le he visto tener a ningún hombre, ni a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo no me va a marcar? Entonces, por ejemplo, todos los humanos nos hacemos ídolos, ¿no? O admiramos a otras personas. Voy a hacer un comentario medio irónico, medio tonto, pero ahora que Vargas Llosa ha dado sus opiniones políticas a través de redes y la gente está tan preocupada por lo que él dice o no dice, o sea, está bien, ¿no? Como
hay que leer lo que dicen las personas que nos han formado históricamente a través de un discurso, pero creo que para mí siempre fue más importante lo que decía mi mamá y mi papá. A eso voy, ¿no? O sea, yo he tenido dos iconos súper fuertes en mi vida y han sido mi papá y mi mamá. No ha sido ni Dios, no ha sido la patria, no ha sido, o no ha sido un gran escritor, ha sido mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a hablar de ellos? Y de ella, ¿no? Ella, porque quizá en ese aspecto es verdad que yo no escribo tanto sobre él, pero mi poesía tiene mucho que ver con mi relación con mi papá. Pero no lo menciono como diciendo es para él, ¿no? Pero a mi mamá sí la menciono porque realmente era una tipaza, ¿no? O sea, tenía, como te digo, unas agallas y un coraje que a veces me enorgullezco y a veces me avergüenzo de ser su hija, me avergüenzo en el sentido que digo, por qué salí tan pequeña ante personas tan grandes, ¿no? Pero sí, ¿cómo no hablar de ellos? Julita, hemos dicho al inicio que eres una persona muy prolífica. Yo me imagino que ahorita estás escribiendo algo también. Sí, oye, estoy preocupadísima porque hace 2 días, la estructura de la novela. Es una novela por encargo para una editorial de Lima y es la primera vez que escribo una novela por encargo, así con número de páginas para el día de entrega, así con el tema, con todo, ¿no? Entonces yo ya hice todo no sé cómo se llama en arquitectura, pero ya hice todo el armazón, ya de los personajes, todo es como que ya está, ¿no? Ahora hay que, como dicen, llamar al decorador, no, ni siquiera al decorador, ¿no? Al pintor, a todos los que hacen los trabajos interiores, ¿no? El cableado de electricidad, los cuadros, la pintura, los ascensores, ¿no? Y es lo más difícil, ¿no? Porque yo pensé que lo más difícil era el cascarón, ¿no? Era hacer las bases, construir el edificio, pero hacer los detalles es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. El acabado, ¿no? Sí, un poquito antes del acabado, ¿no? O sea, desde ¿cómo se dice? Desde pintar, ¿no? Desde decidir qué puertas van. Supongo que sí podría hacer un paralelo con un edificio. Me cuesta eso. Ahorita he decidido tomarme 2 días sin mirarla, porque si no voy a enloquecer, pero la empecé a escribir, yo he venido en marzo, la empecé a escribir en enero, sí, y ya estamos y la debo entregar en junio, o sea que ojalá haga los acabados adecuados, ¿no? Es un trabajo bien interesante porque me toma todo el día, bueno, unas 8 horas, que no solo es de escritura, sino de mucha investigación, también de ver videos históricos, de ver incluso películas que tengan que ver con eso, porque ahora, por ejemplo, en eso, cuando tú dices, eres una persona que se alimenta de muchas artes, todos creo que nos alimentamos de otras artes. Yo no creo que el escritor solamente lea y escriba, todos estamos consumiendo videos, estamos leyendo papers académicos, estamos viendo pinturas, estamos viendo puestas en escena de la época, viendo teatro. Sería imposible quedarnos con una sola línea del arte, viendo mucho cine, ¿no? Que también eso te ayuda a otra parte de la creatividad. Yo estoy convencida que no soy la única que hace este tipo de no se llamarían enredos, sino de búsquedas, ¿no? Multisectoriales, si se quiere llamar en término administrativo, administrativo en el sentido de administrar tu tiempo y de dónde convergen las cosas para que puedas decidir qué cosa va hacia dónde, ¿no? Es muy importante que te que te busques tus influencias en diferentes artes. Sí, no, sin duda. Y yo he visto cómo te tomas eso con mucha seriedad. Yo estoy seguro y celebramos que te arriesgues a este nuevo proyecto, porque cada proyecto nuevo es un reto y celebramos ello. Por supuesto que estaremos conversando cuando salga el libro nuevamente y agradecerte este tiempo, agradecerte también que te hayas desvelado para conversar con nosotros y que te vaya muy bien en Portugal. Te esperamos seguramente
para el Festival de Chepén, ¿no? Sí, 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 sí. No es tan tarde, gracias por haber hecho esta entrevista y haberla grabado, porque recién son 11:35 y todavía me siento bien despierta, pero si ya lo hubieras pasado en vivo a las 7 de la tarde de Perú, o sea, a las 7 de la noche, ahí sí es un poco tarde para mí. Y ya Con se la me lengua nota afuera. sí, no, los ojos, Ah, ya me empieza a dar sueño. Gracias, Diego, gracias a la nave, gracias a tu equipo, a Olenka. La verdad, yo disfruto mucho, pero más que nada aplaudo estas conversaciones porque nos alimentan mucho. Estas cosas también yo las consumo mucho, ¿no? Estoy viendo mucho lo que hace Sonia Rico en Barcelona, que es una escritora que me gusta mucho. Estoy siguiendo mucho a Karina Macchio en Argentina con Viajera Editorial, los videos que hace, muchas de las lecturas de los amigos de Argentina, de la época cuando yo vivía allá, pero también las lecturas que hace Lima Lee con Ludwig y John Martínez, me encantan todos los poetas que invitan, creo que se han propuesto invitar a 200 poetas peruanos y ya es una maratónica, pero ahí uno está siguiéndolos porque eso alimenta mucho, ¿no? Ver las combinaciones que hacen y cómo el ímpetu con los que leen. De Chile también me gusta mucho lo que hace René Silva cuando hace sus lecturas, o en México, ¿no? Entonces, uno se alimenta mucho de las redes en estos tiempos que todavía la pandemia está un poco azotando por ahí en las calles. Espero que esto termine pronto. sí, todos lo esperamos, Julia, todos esperamos también poder reunirnos personalmente mucho más seguido y seguramente disfrutar de la poesía no solamente a través de la virtualidad, sino también en un buen bar con su buena chela y con, y con su rico baile. Ah, Muchas sí. gracias, Chinita. Gracias a ti, Dieguito. Saludos a todos por allá. Ya nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias amigos por haber estado con nosotros. La Nave TV se despide hasta la próxima emisión. Nos vemos la próxima semana.